En el momento en que Ethan me puso el anillo, creí que mi cuento de hadas por fin había comenzado. De pie ante él con mi vestido de novia, una cascada de satén blanco que había costado más que la matrícula de todo el semestre, me sentí como la princesa en la que nunca me había atrevido a soñar. El salón resplandecía con candelabros de cristal, rosas blancas perfumaban el aire y los rostros de nuestros 200 invitados se difuminaban en un mar de sonrisas. «Ya pueden besar a la novia», anunció el oficiante. Ethan se inclinó hacia adelante, sus rizos dorados reflejaban la luz. Sus ojos, esos profundos ojos azules que me habían visto por primera vez en un aula universitaria abarrotada hacía 3 años, me miraban con lo que creí que era adoración. Sus labios rozaron los míos y estallaron los aplausos. Como una becaria como yo terminó casándose con el heredero de la fortuna Jones, me pregunté, y no por primera vez. Nunca sentí que perteneciera al mundo de Ethan. En la universidad, mientras él llegaba en su deportivo y organizaba fiestas lujosas en la finca de su familia, yo trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca del campus contando cada centavo. Pero cuando nos asignaron para un proyecto de investigación en bioquímica, ocurrió algo inesperado. Tras su fachada de privilegiado, Ethan luchaba, era brillante pero desenfocado, ahogado por las expectativas. Lo ayudé a encontrar su camino académico, y entre sesiones de estudio a medianoche y debates con café, nos enamoramos. O eso creía. Damas y caballeros. La voz del maestro de ceremonias resonó por los altavoces, interrumpiendo mi ensoñación. Tenemos una presentación especial preparada por una amiga cercana de la pareja. Mi mejor amiga Penélope se adelantó, su vestido de dama de honor se ajustaba perfectamente a sus curvas, y su sonrisa casi le llegaba a los ojos. Conozco a Violet desde que éramos niñas, empezó con una voz melosa y una falsa calidez. Y quería darles a los recién casados un regalo especial, un recuerdo para atesorar por siempre. Las luces se atenuaron, una pantalla de proyección descendió del techo. Mi corazón se aceleró presintiendo que algo andaba mal. Penélope había estado actuando de forma extraña últimamente, distante y calculadora. Lo atribuí al estrés de la boda, pero por la mirada que tenía ahora, «Este es mi regalo para ustedes dos», dijo presionando el control remoto. La pantalla se encendió y la habitación quedó en silencio. Demasiado silencio. Me giré para mirar y se me heló la sangre. Allí estaba, desnuda en una cama que no era mía, con un hombre que no era Ethan, Edward, nuestro compañero de clase. Miré hacia otro lado, pero mi distintiva marca de nacimiento en el hombro era inconfundible. La marca de tiempo marcaba la fecha de mi despedida de soltera, hacía solo 3 noches. La sala se llenó de jadeos, los susurros se extendieron entre la multitud como serpientes. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Ethan, no puedo, balbuceé, girándome hacia él. Su rostro se había transformado en algo que no reconocí. Pálido, tenso de rabia, sus ojos ya no azules sino negros de furia. ¿Es esto lo que has estado haciendo?, susurró cada palabra como hielo. ¿Te estás burlando de mí? No, estaba drogado. No recuerdo nada. Penélope me llevó a esa fiesta. Ella... Antes de que pudiera terminar, su mano me tocó la mejilla. La bofetada resonó por todo el salón. Me tambaleé hacia atrás, con sabor a sangre donde mis dientes me habían cortado el labio. 200 invitados observaron en silencio atónito como mi cuento de hadas se hacía añicos. «Me das asco», siseó Ethan con voz temblorosa. Su madre apareció a su lado con sus rasgos aristocráticos deformados por el desdén. «Lo sabía», dijo. «Una chica de tu origen jamás podría pertenecer de verdad a nuestra familia». Algo dentro de mí se quebró entonces, más profundo que la humillación, más allá del dolor que se reflejaba en mi rostro. Agarré mis faldas, me di la vuelta y eché a correr. Atravesé las puertas del salón, pasé junto a los confundidos ayuda de cámara, lejos de los murmullos y las miradas. Mis tacones blancos resonaron contra el pavimento mientras huía. Mi velo ondeaba tras de mí como una bandera de rendición. No tenía ningún destino en mente. Ningún plan. Mi teléfono estaba en el bolso que había olvidado. Mi cartera también. Solo yo con un vestido blanco corriendo por las calles de la ciudad mientras el sol empezaba a ponerse. El rímel corría por mi cara. El persistente sabor a sangre en mi boca.
Después de lo que parecieron horas, mis piernas cedieron. Me desplomé en un banco del parque con los pulmones ardiendo y el corazón destrozándose con cada respiración. ¿Cómo pudo pasar esto? No había traicionado a Ethan. No lo haría. No recordaba nada de esa noche salvo aceptar una copa de Penélope. Un cóctel sin alcohol especial para novias, que insistió en preparar ella misma. Un cóctel sin alcohol que hizo que la sala diera vueltas. Me pesan las extremidades. Al darme cuenta, una nueva emoción empezó a reemplazar mi desesperación. Ira. Una ira candente y esclarecedora. Me habían tendido una trampa. Me habían drogado. Me habían usado. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Caía la noche, el parque se vaciaba de familias y se llenaba de sombras. Debería mudarme, buscar ayuda. Pero el cansancio me aprisionaba en el banco. Mi vestido de novia, antes impecable, ahora estaba sucio y roto en el dobladillo. Como yo. Dañada. Sucio a los ojos del mundo. Un gruñido de dolor me sacó de mis pensamientos. Un anciano en un banco cercano estaba encorvado. Su rostro se contorsionó con una mano agarrándose el pecho. Un infarto. Mi formación médica me lo impedía. Me acerqué corriendo con años de instintos premédicos despertándose a pesar de mi estado emocional. Señor, ¿me oye? ¿Está tomando alguna medicación para el corazón? Me arrodillé a su lado, sin darme cuenta de que mi vestido se hundía en el barro. Asintió débilmente señalando su bolsillo. Encontré un pastillero, reconocí las pastillas de nitroglicerina y le ayudé a tomar una. Con manos temblorosas, le agarré el teléfono y llamé a una ambulancia. Quédate conmigo, le dije tomándole la mano. La ayuda está en camino. Su respiración se estabilizó gradualmente a medida que la medicación hacía efecto. Me miró con ojos nublados por el dolor que poco a poco se enfocaron, fijándose en mi aspecto desaliñado. El vestido de novia. El maquillaje corrido. La mejilla enrojecida. Gracias. Logró susurrar. Me salvaste. Pero ¿por qué está una novia sola en un parque de noche? Antes de que pudiera responder, llegó la ambulancia con sus luces tiñendo la oscuridad de rojo y azul. Mientras los paramédicos subían al hombre a una camilla, me agarró la mano con una fuerza sorprendente. Ven conmigo, insistió. Por favor. Dudé. No tenía a dónde ir. No tenía a nadie a quien recurrir. Mi familia vivía a 6 horas de distancia. Mis amigos, podría llamarlos así ahora, estaban de vuelta en la recepción, probablemente cotilleando con champán sobre mi desgracia. La mirada del hombre, amable pero insistente, me sostuvo la mirada. Soy George Miller, dijo con la voz más fuerte. Y creo, jovencita, que el destino tiene una extraña manera de unir a las personas adecuadas en el momento justo. Subí a la ambulancia junto a él, todavía con mi vestido de novia arruinado, sin saber que este encuentro casual cambiaría el curso de mi vida para siempre, ni que allá en el hotel Ethan estaba a punto de descubrir una verdad que lo haría cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la traición y la mujer que acababa de dejar atrás. El pasillo del hospital se sentía interminable, sus luces fluorescentes me dolían en los ojos hinchados. Me senté fuera de urgencias, todavía con mi vestido de novia, ahora manchado y arrugado, irreconocible. Varias enfermeras me habían mirado con curiosidad, pero mantuve la cabeza gacha, concentrada en el rítmico tic-tac del reloj de pared. Habían pasado 3 horas desde que llegué con George Miller. Por fin apareció una doctora, cuya expresión se suavizó al verme. ¿Es usted la joven que entró con el señor Miller?, preguntó. Asentí poniéndome de pie, tembloroso. Le salvaste la vida, dijo simplemente. Si no le hubieras administrado la medicación y pedido ayuda cuando lo hiciste, podría no haber sobrevivido. Él pregunta por ti. La seguí a través de unas puertas dobles hasta una habitación privada donde George yacía conectado a monitores. Su rostro curtido se iluminó al verme. Mi ángel de la guarda con vestido de novia, dijo señalando una silla junto a su cama. Siéntate, por favor. Cuéntame tu historia. Creo que ambos sabemos que deberías estar en otro lugar ahora mismo. Algo en su amabilidad, tan diferente del caos del que acababa de huir, rompió mis defensas.
Las palabras salieron atropelladamente. Mi relación con Ethan, nuestros diferentes orígenes, la despedida de soltera que apenas recordaba, la humillación en la recepción. George escuchó sin interrumpir, con una mirada cada vez más preocupada. «Te drogaron», dijo cuando terminé. «No es una pregunta, sino la constatación de un hecho. Alguien te tendió una trampa a propósito». «¿Pero por qué?» Se me quebró la voz. ¿Quién me odiaría lo suficiente como para destruirlo todo? A veces las traiciones más crueles vienen de los más cercanos, respondió George, haciendo una ligera mueca mientras se acomodaba. Esta amiga tuya, Penélope, cuéntame más sobre ella. La pregunta me golpeó como un puñetazo. Penélope, mi amiga más antigua, crecimos juntos, lo compartimos todo, pero siempre hubo un toque de competitividad en nuestra amistad, sobre todo después de que ambos nos matriculáramos en la misma universidad. Y cuando Ethan y yo nos hicimos pareja, siempre decía que se alegraba por mí, le susurraba. Pero a veces la pillaba mirándolo cuando creía que nadie la veía. E insistió en organizar la despedida de soltera, aunque le dije que no quería. George asintió con gravedad. ¿Y ese hombre de la foto contigo, Edward, qué conexión tiene? Siempre estuvo en la órbita de Penélope. Salieron brevemente en nuestro segundo año. Las piezas empezaban a encajar, formando una imagen tan horrible que apenas podía mirarla. Dios mío, lo planearon juntos, ¿verdad? Antes de que George pudiera responder, entró una enfermera con un sedante. Mientras le ajustaba la vía intravenosa, me miró con preocupación. Usted también debería descansar, señorita. ¿Hay alguien a quien pueda llamar? ¿Algún sitio al que pueda ir? La pregunta quedó flotando en el aire, resaltando mi situación. No tenía a dónde ir. Mi apartamento estaba subarrendado cuando Ethan y yo decidimos mudarme a su casa después de la boda. Mi familia vivía a horas de distancia y no soportaba la idea de explicar lo sucedido. Se queda conmigo, anunció George, sorprendiéndonos a mí y a la enfermera. En cuanto me den de alta, tengo una casa de huéspedes vacía. Y creo que le debo mucho a esta joven. Señor, ni siquiera me conoce, protesté débilmente. Me clavó una mirada penetrante. Sé suficiente. Te detuviste a ayudar a un desconocido cuando tu propio mundo se desmoronaba. Eso me dice todo lo importante sobre tu carácter. Después de que la enfermera se fuera, George explicó que era viudo y sin hijos, y que vivía solo en una gran finca a las afueras de la ciudad. Era dueño de varias compañías farmacéuticas e instalaciones de investigación. Irónicamente, en el mismo campo que yo había estado estudiando antes de dejarlo para apoyar las ambiciones profesionales de Ethan. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, dijo. Sin condiciones. Es hora de sanar, de pensar. No sé si puedo aceptar un pago considerable por salvarme la vida, insistió. Además, me vendría bien la compañía. Esa noche dormí en una silla de hospital. Mi vestido de novia arruinado fue reemplazado por una bata que una amable enfermera me había encontrado. Por primera vez en 24 horas, no lloré hasta quedarme dormida. En cambio, me sentí entumecida, suspendida entre la vida que había perdido y el futuro incierto que me aguardaba. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ethan paseaba por su suite de hotel, con una botella de whisky medio vacía en la mesita de noche. Su madre finalmente se fue después de horas de comentarios venenosos sobre mi carácter, mis antecedentes, y como siempre supo que no era la persona adecuada. Su teléfono vibró por 100ª vez. Invitados a la boda, amigos, periodistas sensacionalistas, todos clamando por detalles del escándalo. Los ignoró, repasando mentalmente el momento en que el vídeo apareció en pantalla. La conmoción, la rabia, la satisfacción que sintió cuando su mano rozó mi mejilla. La vergüenza lo revolvió por dentro. Nunca había golpeado a nadie, y mucho menos a una mujer, y mucho menos a mí. La mirada en mis ojos, la confusión, el dolor, la traición lo atormentaban. Algo no cuadraba. En 3 años que llevábamos juntos, nunca le había dado motivos para dudar de mi fidelidad. Era cautelosa, incluso conservadora. Casi nunca bebía. Me sonrojé cuando me hizo un cumplido en público. ¿De verdad lo había traicionado con tanta descaro, días antes de nuestra boda? La puerta de su suite se abrió. Penélope entró sin llamar.
Su vestido de dama de honor cambió por uno negro elegante que se ajustaba a sus curvas. Pensé que necesitarías compañía, dijo con voz dulce y melosa mientras dejaba una botella de champán. ¿Qué día tan terrible has tenido? ¿Has tenido noticias de Bayelit?, preguntó Ethan, ignorando su coqueteo. La sonrisa de Penélope se desvaneció levemente. ¿Por qué te importaría después de lo que te hizo? Simplemente no tiene sentido. Se pasó una mano por el pelo. Bayelit dijo que estaba drogada, que no recordaba nada de esa noche. Claro que diría eso, se burló Penélope sirviendo champán en 2 copas. La atraparon, Ethan, con las manos en la masa. ¿Quién la grabó? ¿Quién grabó ese vídeo? ¿Y por qué esperar hasta el día de nuestra boda para revelarlo? Penélope le dio un vaso y se acercó. ¿Importa? Lo importante es que descubriste su verdadera naturaleza antes de que fuera demasiado tarde, antes de que te unieras legalmente a ella. Algo en su tono hizo que Ethan se detuviera, con la copa a medio camino de los labios. Estudió su rostro, el maquillaje perfecto, el brillo calculador en sus ojos. Una terrible sospecha empezó a formarse. Estabas a cargo de su despedida de soltera. Dijo lentamente. Insististe aunque Bayelit prefería una cena tranquila. Quería que se divirtiera. Penélope se encogió de hombros, pero apartó la mirada. ¿Y Edward? ¿Estaba casualmente en una salida de chicas? Pasó más tarde con unas amigas. ¿Nuestros amigos que convenientemente tenían las cámaras listas? La expresión de Penélope se endureció. ¿Por qué me interrogas? Soy yo quien te mostró la verdad. Te salvé de casarte con un infiel. O quizás, dijo Ethan, dejando su champán intacto. Eres tú quien ha estado mintiendo todo este tiempo. Tomó su teléfono y buscó el número de Edward. No eran amigos cercanos, pero se conocían desde hacía años. Si alguien podía confirmar lo que realmente sucedió esa noche, ese era él. ¿Qué haces?, preguntó Penélope, pálida de repente. Llegando a la verdad, Ethan respondió presionando el botón de llamada. Penélope se abalanzó sobre el teléfono completamente destrozada. No puedes. No lo hará. O sea, Ethan la miró fijamente mientras las últimas piezas encajaban. Fuiste tú, susurró. Tú organizaste todo esto. Nunca debiste estar con ella. Penélope explotó con el rostro desencajado de rabia y celos. Ella no era nadie. Una beca de caridad. Yo era quien siempre estaba ahí para ti. Yo era quien te merecía. El teléfono conectó, la voz aturdida de Edward contestó. Ethan. Vaya, son las 2 de la madrugada. Necesito saber qué pasó realmente en la despedida de soltera de Bayelit. Dijo Ethan con la mirada fija en el rostro de pánico de Penélope. La verdad, Edward. Todo. Hubo una larga pausa. Entonces, ya no puedo más, hombre. Penélope dijo que era solo una broma. Que les contaríamos antes de la boda. Pero no lo hizo. Y ahora todo está patas arriba. Penélope agarró su bolso y corrió hacia la puerta. Pero Ethan la agarró del brazo. ¿Qué le hiciste a Bayelit?, preguntó. Su voz era mortalmente baja. La voz de Edward continuó desde el altavoz. Penélope le puso algo a Bayelit en la bebida. Se desmayó. La acostamos en la cama y le tomamos unas fotos para que pareciera, ya sabes. Pero no pasó nada, lo juro. El mundo de Ethan se tambaleó por segunda vez ese día. Había estado diciendo la verdad. Mi mejor amigo me había drogado, me había tendido una trampa, me había incriminado. Y él había creído lo peor de mí sin dudarlo un instante. Me había humillado públicamente. Me había impactado. ¿Dónde estaba Bayelit ahora?, le preguntó a Penélope. La agarró del brazo con más fuerza. ¿Cómo voy a saberlo?, espetó. Probablemente corriendo a casa con mamá. Pero cuando Ethan llamó a mis padres, no sabían nada de mí. Mi teléfono saltó directamente al buzón de voz. Mi apartamento estaba a oscuras. Los vecinos no me habían visto. Fue como si hubiera desaparecido. Ethan, frenético, condujo hasta el lugar de la boda.
Recorrió el mismo camino que podría haber tomado al huir. La noche era fría. Las calles se vaciaban al acercarse el amanecer. Una mujer con vestido de novia no podía pasar desapercibida. Sin embargo, nadie a quien preguntó me había visto. Al amanecer, Ethan se encontraba en el parque donde, sin saberlo, me encontré con George Miller. Aunque él nunca lo sabría. Su rostro estaba demacrado. Su traje de boda estaba arrugado. El anillo que había querido llevar el resto de su vida le pesaba en el bolsillo. Te encontraré, Violeta. Le susurró al sol naciente. Y pasaré el resto de mi vida arreglando esto. Pero lo que él no sabía era que para entonces, yo estaba a kilómetros de distancia. Saliendo del hospital con George a mi lado. Subiéndome a un elegante coche negro que me llevaría a una nueva vida. Una vida donde Ethan Jones era parte de un pasado que quería dejar atrás para siempre. Lo que ninguno de los dos sabía era que dentro de mí, una nueva vida ya estaba tomando forma. Un pequeño secreto que nos uniría sin importar la distancia. 6 semanas después de lo que debería haber sido el día de mi boda, estaba en el baño de la casa de huéspedes de George. Miraba fijamente la prueba de embarazo en mis manos temblorosas. 2 líneas rosas. Inconfundible. Me dejé caer en el fresco suelo de baldosas. Mis emociones eran una tormenta de miedo. Incertidumbre. Y sorprendentemente un destello de alegría. Un niño. El hijo de Ethan. Concebido durante nuestra última noche juntos antes de la boda. Una noche llena de promesas susurradas y planes para el futuro. Un futuro que ya no existía. No había hablado con Ethan desde que salí corriendo de la recepción. Mi teléfono seguía apagado. Y le pedí a George que no revelara mi paradero a nadie. Los medios de comunicación se habían hecho eco brevemente del escándalo. El heredero de la fortuna de los Jones, abandonado en el altar tras revelarse la infidelidad de la novia. Pero la historia se había desvanecido. Reemplazada por escándalos más recientes y brillantes. George había cumplido su palabra. Su casa de huéspedes se convirtió en mi santuario. Un remanso de paz entre los jardines de su extensa finca. Tras recuperarse de su infarto, se interesó genuinamente por mi bienestar. Respetando mi privacidad y ofreciéndole una guía amable, le conté sobre mis estudios de medicina abandonados y mis intereses de investigación. Mis sueños que poco a poco habían sido reemplazados por los de Ethan. ¿Por qué lo dejaste todo?, me preguntó una noche mientras cenábamos juntos en la terraza. Me costó explicar cómo el amor había erosionado lentamente mis ambiciones. Como Ethan no me había pedido explícitamente que pospusiera mis sueños. Pero, de alguna manera, sus necesidades siempre habían prevalecido. Las expectativas de su familia. Su carrera. Sus obligaciones sociales. Eso no suena a amor, observó George. Su mirada, amable pero directa. Eso suena a rendición. Ahora, sentada en el suelo del baño con la evidencia de una nueva vida en mis manos, me enfrenté a la decisión más importante de mi vida. ¿Podría criar a un hijo sola? ¿Debería contárselo a Ethan? ¿Merecía saberlo después de lo que había hecho? Un golpe en la puerta me sobresaltó. ¿Violet? ¿Estás bien?, preguntó la voz preocupada de George. El médico está aquí para mi revisión, pero puedo reprogramarla si necesitas algo. Escondí rápidamente la prueba y abrí la puerta, forzando una sonrisa. Estoy bien. Adelante, acude a tu cita. Podría dar un paseo por el jardín. George me observó sin ninguna convicción, pero asintió. Hablamos luego. Afuera, la primavera daba paso al verano. Los jardines de la finca florecían con rosas y lavanda, y el aire estaba impregnado de su aroma. Vagaba sin rumbo con una mano inconscientemente apoyada en mi abdomen a un plano. Necesitaba hacer planes. Tomar decisiones. Pero primero necesitaba afrontar la verdad sobre mi relación con Ethan. ¿Lo había amado de verdad? Sí, con una intensidad que aún me dolía. ¿Pero me había amado a mí misma mientras lo amaba? La respuesta me susurró como la brisa. No. En algún momento del camino, me perdí en su mundo, en sus prioridades. En su visión de nuestro futuro.
Quizás este niño era una segunda oportunidad. Una razón para recuperar a la mujer que había sido. Ambiciosa. Independiente. Impulsado. O quizás una versión completamente nueva de mí mismo. Más fuerte. Más sabia. Una madre. Para cuando regresé a casa, ya había tomado mi decisión. Encontré a George en su estudio, hojeando revistas médicas. Estoy embarazada, anuncié sin preámbulos. Levantó la vista con la sorpresa reflejada en su rostro, y me hizo un gesto para que me sentara. ¿De Ethan? Preguntó con dulzura. Asentí. Me quedo con el bebé. Y quiero volver a estudiar. Terminar mi carrera de medicina. Las palabras me resultaron adecuadas en cuanto las pronuncié. Pero no quiero que Ethan lo sepa. Todavía no. Quizás nunca. Es una decisión importante, advirtió George. ¿Estás seguro? Me humilló. Me impactó. Creyó lo peor de mí sin dudarlo un instante. Dije. El recuerdo aún está presente. No merece formar parte de la vida de este niño. No hasta que demuestre que lo merece. ¿Y si nunca lo hace? Entonces mi hijo y yo estaremos bien sin él. La seguridad en mi voz me sorprendió incluso a mí. George guardó silencio un largo rato. ¿Y qué hay de tus estudios? Criar un hijo mientras estudias medicina no será fácil. Lo sé. Pero ya no quiero abandonar mis sueños por un hombre. Enderecé los hombros. He estado pensando en especializarme en investigación farmacológica. Siempre me ha fascinado. Una sonrisa se dibujó en el rostro de George. Curiosa coincidencia. Resulta que tengo varios centros de investigación precisamente en ese campo. Y financiamos becas para estudiantes prometedores. Se inclinó hacia adelante. Violeta. Tengo una propuesta para ti. Déjame ayudarte. Financieramente y en otros aspectos. Completa tu educación. Trabaja en uno de mis laboratorios si lo deseas. Lo que necesites para ti y tu hijo. ¿Por qué harías eso por mí?, pregunté. Abrumado por su generosidad. Ya te lo dije, me salvaste la vida. Pero es más que eso. Su mirada se volvió distante. Mi esposa y yo no podíamos tener hijos. Siempre planeamos ser mentores de jóvenes. Crear un legado más allá de nuestro negocio. Entonces ella falleció. Y me perdí. Él volvió a centrarse en mí. Quizás este sea el propósito que he estado buscando. Una oportunidad de marcar la diferencia en tu vida. Y en la de tu hijo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No sé qué decir. Di que sí. Me instó. Déjame ayudarte a construir el futuro que te mereces. Esa noche marcó el comienzo de mi nueva vida. En cuestión de semanas, volví a la facultad de medicina. Profesores comprensivos se adaptaron a mi embarazo. George convirtió parte de su casa en una guardería. Insistió en que el bebé y yo nos mudáramos a la casa principal, donde habría ayuda disponible. A medida que mi barriga crecía, también lo hacía mi confianza. Destaqué en mis estudios. Reencontré con la pasión intelectual que había reprimido durante tanto tiempo. George se convirtió en mi mentor. Luego en mi amigo. Y finalmente en una figura paterna para mí. Pasábamos las tardes discutiendo artículos de investigación. Debatiendo dilemas éticos en medicina. Planificando la llegada del bebé. En mi 7º mes, mientras revisaba los expedientes de pacientes para un estudio de caso, me encontré con un nombre que me dejó sin aliento: Ethan Jones. Había recibido tratamiento por agotamiento y desnutrición en el hospital universitario, donde yo realizaba prácticas clínicas. Las notas mencionaban que había sufrido una pérdida personal significativa. Y mostraba signos de depresión. Cerré el archivo rápidamente. Me temblaban las manos. Durante meses, logré relegar los pensamientos sobre Ethan a lo más profundo de mi mente. Ahora, la imagen de él acostado en una cama de hospital. Disminuido y sufriendo. Se infiltró en mis defensas cuidadosamente construidas. Él no es tu responsabilidad. Me susurré.
acunando mi abdomen redondeado donde creció su hijo. No le debes nada. Pero esa noche. Los sueños de Ethan me atormentaban. No era el hombre furioso que me había golpeado en nuestra boda, sino el chico que me había mirado con asombro cuando le expliqué complejos procesos bioquímicos. El hombre que me había abrazado toda la noche. Cuando recibí la noticia de la muerte de mi abuela, la mañana me trajo claridad. Lo que fuera que estuviera pasando Ethan. Fue su viaje. No el mío. Ahora tenía mi propio camino. Y una responsabilidad con la vida que crece en mí. 2 meses después. Tras 18 horas de parto. Di a luz a una hija. Tenía los ojos azules de Ethan. Pero mi cabello oscuro y mi barbilla firme. Cuando la abracé por primera vez, un amor abrumador me invadió. Feroz. Protectora. Absoluta. Annabelle. Susurré. El nombre que había elegido hacía meses. Annabelle Marie. George, que había paseado por el pasillo del hospital durante todo el parto, lloró cuando la abrazó. Ella es perfecta. Declaró. Convirtiéndose en el abuelo cariñoso que Annabelle llegaría a adorar. Los años transcurrieron entre comidas nocturnas. Avances en la investigación. Logros académicos ganados con esfuerzo. Y los hitos de Annabelle. Para cuando tenía 4 años, yo ya había terminado mi carrera de medicina con honores. Y dirigía un prometedor equipo de investigación en una de las instalaciones de George. Mi trabajo sobre sistemas de administración dirigida de fármacos estaba despertando interés en la comunidad científica, lo que me llevó a participar como ponente en congresos por todo el mundo. Annabelle prosperó en nuestra familia poco convencional. Era brillante y curiosa. Y amable. Con una empatía natural que conmovía a todos los que la conocían. De vez en cuando preguntaba por su padre. Y le conté versiones simplificadas de la verdad. Que él y yo nos habíamos amado una vez. Pero que no éramos el uno para el otro. Que no sabía de ella por complicadas razones de adulto. Que algún día, cuando llegara el momento, podrían conocerse. Seguí la pista de Ethan a distancia. Tras recuperarse de su crisis nerviosa, se dedicó a expandir el negocio familiar, abriendo clínicas en comunidades marginadas. Estableciendo fundaciones para víctimas de abuso. La prensa sensacionalista lo relacionó ocasionalmente con varias figuras de la alta sociedad. Pero ninguna relación parecía perdurar. Me pregunté si aún me buscaba. Si aún intentaba enmendarme. Pero endurecí mi corazón ante tales pensamientos. Hasta que el destino intervino una vez más. 5 años después del nacimiento de Annabelle, me invitaron a presentar mi investigación en un congreso médico internacional en Ginebra. George insistió en venir. Tanto para apoyarme como para disfrutar de una aventura europea con Annabelle. Mi presentación estaba programada para el segundo día de la conferencia. De pie en el podio ante cientos de colegas, sentí una confianza que le habría sido desconocida a la chica que una vez se encogió a la sombra de la familia de Ethan. Hablé con claridad y pasión sobre los avances de nuestro equipo. Respondiendo preguntas complejas con facilidad. Al terminar la sesión y empezar a salir, recogí mis materiales. Disfrutando de la plenitud profesional, un movimiento al fondo del salón me llamó la atención. Una figura alta permanecía sentada mientras otros se marchaban. Algo en su postura. La postura de sus hombros. Me dio una sacudida de reconocimiento antes de poder verle la cara con claridad. Cuando la multitud se disipó, no había forma de confundirlo. Ethan. Mayor. Su rostro más anguloso. Un toque de gris en las sienes. Pero esos ojos. Los mismos ojos azules que veía a diario en el rostro de mi hija. Fijos en mí con una intensidad que hizo que la habitación pareciera desaparecer. Se levantó lentamente. Como si temiera huir si se movía demasiado rápido. Me quedé paralizado en el podio. El corazón me latía con fuerza en las costillas. 5 años de distancia emocional se evaporaron en un instante. Dejándome vulnerable y expuesta. Ethan empezó a caminar hacia mí. Navegando entre sillas vacías. En esos interminables segundos mi mente daba vueltas.
¿Sabía lo de Annabelle? ¿Me había rastreado a propósito? ¿Era casualidad o el destino se estaba imponiendo? Antes de que pudiera alcanzarme, el moderador de la conferencia se acercó con preguntas urgentes de los organizadores del evento. Para cuando terminé de atender sus preocupaciones, Ethan estaba a solo unos pasos. Bayelit, dijo. Mi nombre, una oración en sus labios. Te he estado buscando por tanto tiempo. Me faltaban las palabras. De cerca pude ver los cambios en él. Arrugas alrededor de los ojos que antes no tenía. Una solemnidad que había reemplazado su arrogancia juvenil. Estuviste brillante ahí arriba. Continuó al no responder. Siempre supe que lo harías. ¿Qué haces aquí, Ethan? Por fin lo conseguí. Mi voz sonó más firme de lo que sentía. Asistió a todos los congresos médicos importantes. Dijo. Te he estado buscando en cada una. Después de expandirme al sector salud, parecía posible que nuestros caminos se cruzaran. Hizo una pausa. Su expresión vulnerable, de una forma que rara vez había visto. Tenía que encontrarte. Para decirte cuánto lo siento. Para pedirte perdón, aun sabiendo que no lo merezco. Un alboroto en la puerta nos interrumpió. Annabelle irrumpió en el pasillo, separándose de George, que intentaba acorralarla. Mamá. Llamó corriendo hacia mí con el entusiasmo desenfrenado de la infancia. Estuviste increíble. La observé desde el palco especial con el abuelo George. El tiempo se detuvo mientras Ethan se giraba hacia el sonido de su voz. Vi el momento exacto en que el reconocimiento se reflejó en sus ojos. La imposibilidad matemática de negar su parentesco cuando era tan claramente una mezcla de ambos. Annabelle llegó hasta nosotros, rodeándome las piernas con sus brazos. Mamá. El abuelo dice que podemos tomar helado para celebrar. Mi mano se movió protectoramente hacia su hombro mientras miraba de mi hija al hombre que, sin saberlo, había ayudado a crearla. El hombre que no tenía ningún derecho legal sobre ella, pero cuya sangre corría por sus venas. Ethan miró fijamente a Annabelle, luego a mí. La sorpresa y la comprensión transformaron sus rasgos. Bayelit, susurró con la voz quebrada. Es ella. Antes de que pudiera responder, apareció George, ligeramente sin aliento por perseguir a Annabelle. Se detuvo en seco al ver a Ethan, la identificación y la cautela se reflejaron en su rostro. Annabelle, cariño, dije, recuperando la voz por fin. Es un viejo amigo mío. Sostuve la mirada de Ethan, advirtiéndole en silencio que no me contradijera. ¿Por qué no vas con el abuelo a comprar ese helado? Necesito hablar con mi amiga unos minutos. Annabelle observó a Ethan con curiosidad. Tienes ojos como los míos, observó con la franqueza de una niña. Ethan se arrodilló a su altura con movimientos cuidadosos, como si se acercara a una criatura salvaje. Sí, dijo en voz baja, supongo que sí. George dio un paso adelante, claramente protector. Vamos, princesa. Démosle espacio a tu madre. Se llevó a Annabelle, mirándome con preocupación. Asentí levemente, haciéndole saber que estaría bien. Cuando se fueron, Ethan y yo nos quedamos cara a cara en la sala de conferencias vacía. 5 años de separación y secretos entre nosotros. El peso de lo perdido, y lo creado en esa pérdida, flotaba en el aire como una presencia física. Es mía, dijo. Una afirmación más que una pregunta. Es mía, corregí con voz firme. Puede que hayas contribuido a su existencia, pero no tienes derecho a su vida. El dolor se reflejó en su rostro. Llevo 5 años buscándote, Bayelit. 5 años intentando enmendar el peor error de mi vida. Y todo este tiempo, tuve una hija de la que no sabía nada. Renunciaste a cualquier derecho a conocerla en el momento en que decidiste creer que te traicionaría, dije, con una vieja ira aflorando a la superficie. En el momento en que me humillaste delante de todos nuestros conocidos. En el momento en que me alzaste la mano. Lo sé, susurró con voz ronca. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero Bayelit, por favor, ella también es mi hija. Lo es, la desafié. ¿Dónde estabas cuando descubrí que estaba embarazada? ¿Cuándo vomité cada mañana durante meses? ¿Cuándo me puse de parto?
Cuando dio sus primeros pasos. Cuando dijo su primera palabra. Cuando tuvo su primera fiebre que me aterrorizó. Nunca me diste la oportunidad de estar allí, replicó con la calma quebrada ligeramente. Desapareciste sin dejar rastro. Contraté investigadores. Busqué por todas partes. Contacté a todos los amigos en común, a todos los hospitales, a todas las universidades. ¿Y alguno de esos investigadores te contó lo que hizo Penélope? ¿Cómo me drogó, me tendió una trampa y destruyó lo que teníamos? Sí, admitió. Con los hombros caídos. Penélope lo confesó todo esa noche. Edward lo confirmó. Intenté encontrarte de inmediato para pedirte perdón. Pero ya no estabas. Nos miramos fijamente. La distancia entre nosotros era de repente demasiado grande para salvarla con simples palabras. Merece conocer a su padre, dijo Ethan finalmente. Su voz era tranquila pero decidida. Y merezco la oportunidad de conocer a mi hija. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó con un mensaje de George. Annabelle quiere saber si tu amiga puede venir a tomar un helado. ¿Qué le digo? Levanté la vista de la pantalla y vi a Ethan observándome. La esperanza y el miedo se mezclaban en su expresión. 5 años de independencia cuidadosamente construida pendían de un hilo. 5 años diciéndome que no necesitaba a nadie. Que Annabelle y yo estábamos completos sin él. Pero en la inocente pregunta de mi hija había una verdad que no podía negar. Los niños anhelan saber de dónde vienen. ¿De quién vienen? Y Annabelle, a pesar de su felicidad, siempre había sentido curiosidad por el padre moldeado por mis cuidadosas omisiones. No pido perturbar sus vidas, dijo Ethan como si leyera mis pensamientos. Veo que han construido algo hermoso. Pero por favor, Violet, dame la oportunidad de participar, en las condiciones que tú establezcas. Afuera de las ventanas de la sala de conferencias, el sol se ponía sobre el lago de Ginebra, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. En algún lugar de la ciudad, mi hija esperaba una respuesta que marcaría el curso de nuestras vidas. Respiré hondo a punto de comunicarle a Ethan mi decisión. Una decisión que abriría la puerta a la reconciliación, o la cerraría para siempre, cuando sonó mi teléfono. El nombre de George apareció en la pantalla. Violeta. Su voz sonaba tensa, presa del pánico apenas controlado. Es Annabelle. Estábamos cruzando la calle hacia la heladería cuando un coche se le quebró la voz. Estábamos en una ambulancia. Dicen que es grave. Tienes que venir ahora. El teléfono se me resbaló de las manos entumecidas. Ethan lo atrapó. Sus reflejos aún eran rápidos, y su expresión cambió al oír la voz frenética de George que continuaba por el altavoz. ¿Qué hospital?, preguntó bruscamente tomando las riendas en una crisis como siempre lo hacía. Vamos de camino. Mientras corríamos por las calles de Ginebra hacia el hospital donde mi hija, nuestra hija, luchaba por su vida, me di cuenta de que el destino, una vez más, me había arrebatado la decisión. Cualquiera que fuera el futuro que nos deparaba a las 3, comenzaría esta noche. Forjada en el crisol del peor miedo de un padre, la sala de espera del hospital era una confusión de luces estériles y voces apagadas. Me senté rígido con los dedos tan apretados que perdí la sensibilidad. A mi lado Ethan paseaba, su comportamiento controlado se quebraba con cada minuto que pasaba. George estaba sentado frente a nosotros con el rostro pálido, todavía culpándose por el accidente. Pasó tan rápido, me explicó al llegar con la voz ronca. El coche dobló la esquina. Intenté detenerla, pero... Sus palabras se habían disuelto en lágrimas silenciosas. Annabelle llevaba 3 horas en quirófano. Múltiples fracturas, hemorragia interna y traumatismo craneoencefálico. La evaluación clínica del médico resonó en mi mente como una pesadilla. Mi brillante y vibrante hija de 5 años, ahora luchando por su vida debido a una tragedia repentina. ¿Familia de Annabelle Reyes? Apareció una cirujana, todavía con su gorro quirúrgico, con el cansancio marcado en las arrugas alrededor de sus ojos. Me quedé de pie con las piernas temblorosas. Soy su madre. El cirujano miró a Ethan, que había dejado de pasearse y ahora permanecía rígido a mi lado. ¿Y tú eres?
Su padre, dijo sin dudarlo, su mano encontrando la parte baja de mi espalda en un gesto inconsciente de apoyo. No lo corregí. En ese momento de crisis, la verdad biológica se impuso a las complicaciones de nuestro pasado. La cirugía fue difícil, comenzó el cirujano. Perdió mucha sangre. Hemos estabilizado la hemorragia interna y fijado las fracturas, pero... dudó. Annabelle necesita una transfusión. Tiene un tipo de sangre raro, B negativo. Tenemos suministros limitados. Hazme una prueba, dijimos Ethan y yo a la vez. Soy B positivo, añadí, sabiendo ya que no sería compatible. Soy B negativo, dijo Ethan en voz baja. El cirujano asintió. Le haremos la prueba enseguida, señor. Mientras Ethan seguía a una enfermera para donar sangre, George se sentó a mi lado. No se ha separado de usted desde que llegamos, comentó a pesar de todo. Es su padre, susurré con las palabras extrañas en mi lengua después de años de negación. Claro que está aquí. Es más que eso, dijo George. Él todavía te ama, Violet. He visto suficiente en mi vida para reconocerlo. Antes de que pudiera responder, Ethan regresó. Me están sacando sangre, dijo bajándose la manga. El médico dice que es compatible. Sentí un gran alivio. Mi hija recibiría la sangre de su padre. La conexión más básica posible entre padre e hijo. Quizás haya algo simbólico en ello. Gracias, logré decir, mirándolo fijamente a los ojos por primera vez desde nuestra confrontación en la conferencia. Es mi hija, respondió simplemente. Le daría hasta la última gota si la necesitara. Pasaron las horas. Llegó la medianoche y pasó. George finalmente sucumbió al agotamiento, dormitando en su silla. Ethan y yo permanecimos despiertos, vigilando en una frágil tregua. Háblame de ella, dijo Ethan en voz baja, rompiendo el silencio. ¿Cómo es? La pregunta abrió una compuerta. De repente necesitaba que lo supiera todo. Las primeras palabras de Annabelle, su amor por los dinosaurios, cómo insistía en usar calcetines desparejados, su asombrosa habilidad para hacer amigos donde quiera que iba. Él escuchaba atentamente haciendo preguntas de vez en cuando con la mirada llena de dolor por todos los momentos perdidos. Tiene tu mente científica, le dije siempre experimentando, poniendo a prueba los límites, y tu determinación, añadió. Lo vi en los pocos segundos anteriores, pero no pudo terminar la frase. Sin proponérmelo me encontré haciendo la pregunta que me había atormentado durante 5 años. ¿Qué te pasó, Ethan? Después de irme se quedó callado un buen rato. Me derrumbé, admitió finalmente. Una vez que me di cuenta de lo que Penélope me había hecho, de lo que yo te había hecho, no pude perdonarme. Bebí demasiado, descuidé el negocio y terminé hospitalizado. Lo sé, dije. Vi tu expediente durante mi rotación, abrió los ojos un poco. ¿Sabías que estaba ahí? Y no. No podía, dije simplemente. Estaba embarazada, reconstruyendo mi vida. No podía arriesgarme a ser arrastrada de nuevo a tu órbita, asintió lentamente. Después del hospital comencé terapia y empecé a comprender cómo mi crianza me había moldeado, el temperamento de mi padre, la manipulación emocional de mi madre. No excusa lo que te hice, pero me ayudó a cambiar. Hizo una pausa. Reorienté el negocio hacia la atención médica, con la esperanza de volver a encontrarme contigo. Y aquí estamos, susurré. Incluso en las peores circunstancias, Annabelle saldrá adelante, dijo con férrea convicción. Ella tiene su fuerza. Un médico se acercó antes de que pudiera responder. Señora Reyes, su hija está estable, la transfusión fue exitosa, la están trasladando a cuidados intensivos. ¿Podemos verla?, pregunté, ya de pie. Por un breve tiempo, está profundamente sedada. Ethan y yo seguimos al médico por pasillos silenciosos hasta la UCI. Nada me habría preparado para ver a mi vibrante hija inmóvil entre tubos y monitores, con su pequeño cuerpo empequeñecido por el equipo médico. Me acerqué a su cama y le toqué la mano con suavidad. Ethan se quedó atrás con la incertidumbre reflejada en su rostro. No pasa nada, dije en voz baja. Ven a conocer a tu hija como es debido. Se acercó lentamente como en un sueño. Al llegar a la cama, las lágrimas le corrían por el rostro.
Es tan hermosa, susurró tomándole la otra mano con cuidado. Los párpados de Annabelle se agitaron al sentir su tacto. A pesar de la sedación, abrió los ojos ligeramente. «Mamá», murmuró con voz apenas audible. «Estoy aquí, cariño», le aseguré, inclinándome más hacia ella. Su mirada se desvió hacia Ethan, la confusión dio paso al reconocimiento. «¿Ojos azules? ¿Como los míos?», susurró antes de volver a caer en la inconsciencia. Ethan me miró por encima de la cama de nuestra hija, con el rostro transformado por la emoción. En ese momento, no vi al hombre que una vez me había golpeado con ira, sino a un padre que veía a su hija por primera vez, vulnerable, aterrorizado y lleno de un amor que no se creía capaz de sentir. «No la perderé ahora», dijo con la voz quebrada. «No puedo, ninguno de los dos». Al amanecer sobre Ginebra, proyectando una luz dorada a través de las ventanas del hospital, me enfrenté a una verdad de la que había huido durante 5 años. Perdonar no se trataba de borrar el pasado, sino de encontrar un camino hacia adelante, por el bien de Annabelle, y quizás por el mío propio. Lo que aún no sabía era que nuestro viaje estaba lejos de terminar. Los mayores desafíos y las decisiones más difíciles aún estaban por venir. 3 meses después del accidente en Ginebra, me encontraba en el jardín de la finca de George, observando a Annabelle perseguir mariposas entre los parterres. Su recuperación había sido extraordinaria, la resiliencia de los niños nunca dejaba de sorprenderme. El yeso en su brazo era el único recuerdo visible de aquella terrible noche. Ethan se sentó en un banco cercano, sin apartar la vista de nuestra hija. Después de que Annabelle recibiera el alta hospitalaria, sorprendí a todos, incluso a mí misma, al invitarlo a quedarse con nosotros durante su recuperación. Lo que se había concebido como un arreglo temporal se había convertido gradualmente en algo más permanente. «Quiere enseñarte su experimento científico», dije acercándome a él. «Algo sobre el cultivo de cristales. Lleva trabajando en ello toda la semana». Ethan sonrió y la expresión de su rostro se transformó de una manera que aún me tomó por sorpresa. Le traje los libros de cristalografía que me pidió. Ya lee al doble de su nivel de grado. Como su padre, reconocí, sentada a su lado. Se giró hacia mí con expresión seria. «Violet, tenemos que hablar de lo que pasa después». Asentí. Llevábamos semanas dándole vueltas a esta conversación, temerosos de perturbar la frágil paz que habíamos establecido. «Mi excedencia termina el mes que viene», continuó. «Necesito volver a Madrid, al menos temporalmente». La idea de que se fuera me creó un vacío inesperado en el pecho. Estos meses juntos habían revelado a un hombre diferente. Paciente, atento, dedicado a reconstruir la confianza con cada pequeño gesto. Nunca me había presionado para que diera más de lo que estaba dispuesto a dar. Contento de dedicarme a ser padre de Annabelle. «Podríamos ir contigo», sugerí, sorprendiéndome. «Annabelle me ha estado preguntando dónde creciste, y podría usar las instalaciones de investigación de tu sucursal de Madrid para mi próximo proyecto». La esperanza le iluminó los ojos. «¿Estás seguro? ¿Y George?» «George lo entiende», dije en voz baja. Siempre supo que este día podría llegar. Como si nuestra conversación lo hubiera llamado, George salió de la casa. Se movía con más lentitud últimamente, pero seguía decidido a participar en todas las reuniones familiares. «Annabelle quiere que ambos vean su experimento», anunció, sonriendo ante la escena doméstica que presentábamos. «Es muy insistente». Lo seguimos al interior del pequeño laboratorio que había creado para mi investigación, ahora ocupado con frecuencia por mi hija, obsesionada con la ciencia. Annabelle se encontraba orgullosa junto a una mesa donde crecían diversas formaciones de cristales en solución. «Mira lo que hice», exclamó. «El abuelo me ayudó con los químicos, pero yo mismo hice las mediciones». Mientras ella se lanzaba a una explicación detallada que desmentía sus 5 años, me encontré observando a Ethan. La ternura en sus ojos mientras se arrodillaba para examinar su trabajo, la paciencia con la que respondía a sus preguntas rápidas. Apenas reconocí al joven arrogante con el que casi me casé. El sufrimiento y el remordimiento lo habían transformado, igual que a mí. Esa noche, después de que Annabelle se durmiera, Ethan y yo nos sentamos en la terraza bajo un cielo estrellado. George se había retirado con mucho tacto, dejándonos con la conversación que habíamos estado posponiendo.
No espero que las cosas vuelvan a ser como antes, dijo Ethan, rompiendo el cómodo silencio. Sé que han pasado demasiadas cosas, pero estar aquí contigo y Annabelle se siente bien, Violet, como la familia que estábamos destinados a ser. No podemos borrar el pasado, le recordé con dulzura. No quiero borrarlo, replicó. Nuestro pasado nos hizo quienes somos ahora. Nos hizo mejores, creo. Tomó mi mano lentamente, dándome tiempo para apartarme. No lo hice. No pido matrimonio ni promesas. Solo una oportunidad para construir algo nuevo. Juntos. La pregunta flotaba entre nosotros, con el peso de 5 años de separación y 3 meses de cauteloso reencuentro. ¿Podríamos seguir adelante? ¿Deberíamos? Te perdoné hace tiempo, admití. Aferrarme a la ira me dolía más que a ti, pero volver a confiar es más difícil. Lo sé, dijo. Pasaré el resto de mi vida ganándome esa confianza, si me lo permites. Pensé en Annabelle, cuya alegría por tener a su padre en su vida era inconfundible. De George, quien se había convertido en mi segundo padre y quien, sorprendentemente, había desarrollado una amistad genuina con Ethan, basada en el amor que compartían por Annabelle y por mí. De la vida que podríamos construir juntos. No un cuento de hadas, sino algo real y difícil de conseguir. Madrid, dije finalmente. Empezaremos por Madrid. A ver qué tal. Su sonrisa era como el amanecer. Eso es todo lo que pido. Un comienzo. 2 semanas después estábamos ante la tumba de George, con Annabelle entre nosotros. Todos estábamos conmocionados por lo rápido que había cambiado todo. El segundo infarto había ocurrido esa misma noche. Tranquilo pero definitivo. George se fue, dejando un legado que se extendía mucho más allá de su imperio empresarial. Te lo dejó todo, dijo Ethan en voz baja mientras nos alejábamos del cementerio. Todas las empresas, el patrimonio, todo. Y tú como cofideicomisario de la parte de Annabelle, añadí. Pensó en todo. En su última carta, George me escribió, el amor no es una línea recta, querida. Se curva y se dobla, a veces rompiéndose antes de fortalecerse en los puntos donde se recompone. No tengas miedo de seguirlo. Madrid esperaría. Primero, teníamos una vida que establecer, un legado que honrar y una base que construir. Literalmente. El último deseo de George fue que estableciéramos un centro de investigación de enfermedades raras en nombre de Annabelle, combinando mi experiencia científica con la perspicacia empresarial de Ethan. 6 meses después del funeral de George me encontraba en el laboratorio recién terminado, rodeado de equipos de última generación y un equipo de brillantes investigadores. A través de las paredes de cristal, pude ver a Ethan en el ala administrativa, enfrascado en una conversación con los miembros de la junta. Habíamos encontrado nuestro ritmo, compañeros profesionales, padres compartidos y, poco a poco, con dudas, algo más. Esa tarde paseamos por los jardines que se habían convertido en nuestro santuario familiar. Annabelle corría adelante con energías renovadas, un futuro brillante y lleno de posibilidades. Nunca imaginé esto, confesé, viendo a nuestra hija. Esa noche de nuestra boda, cuando todo se derrumbó, pensé que mi vida había terminado, pero apenas comenzaba. Ethan me tomó la mano, un gesto que se había vuelto natural de nuevo. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De cómo sucedieron las cosas? Consideré la pregunta con detenimiento. Lamento el dolor, los años perdidos, pero no el resultado. Apreté su mano, no en quién nos hemos convertido. Mientras el sol se ponía tras las montañas, pintando el cielo de tonos fuego y oro, Ethan me atrajo hacia sí. Te amo, Violet. Nunca dejé de amarte. Las palabras flotaban en la penumbra entre nosotros, no una pregunta, sino una simple verdad que había resistido tormentas y resurgido con más fuerza. Lo sé, susurré, permitiéndome finalmente descansar en su hombro. Yo también te amo. No fue un final de cuento de hadas. Fue algo mejor, un verdadero comienzo construido sobre piezas rotas que se recompusieron, más fuerte en los puntos remendados, tal como George había predicho. Y eso me di cuenta mientras los brazos de Ethan me rodeaban y Annabelle corría a unirse a nuestro abrazo, era la historia más hermosa de todas.